de toda la región o el lugar, o de la población o el lugar donde vamos a hacer el estudio. Y para eso es importante que nosotros tengamos que conocer nuestra población. Cuando hablamos de población, ustedes ya han avanzado, estamos hablando de qué. ¿Qué es una población? ¿Qué es una población? Conjunto de personas. ¿De una misma región? ¿Sí? ¿Qué es una población? Conjunto de personas, conjunto de habitantes. Y si yo digo una población bacteriana, ya no son personas. ¿Es población? ¿No es población? ¿Qué es una población? Cuando digo población canina, no son personas. ¿Es población? Eso no es. ¿Qué es? Un grupo. Una jauría. ¿Y los hombres qué seríamos? ¿Qué seríamos? Elementos de estudio, ¿no? Elementos que nosotros vamos a estudiar. Podemos hacer una población de, ¿cómo se llama? Cuando nosotros vayamos a investigar algo, vamos a tener como referencia los elementos de estudio, los elementos que vamos a estudiar. Y el conjunto de esos elementos nos van a determinar la población. Ahora, dentro de esto de la población o universo, ¿no? Universo de estudio, podemos tener poblaciones finitas o poblaciones infinitas. ¿Cierto? Cuando digo población infinita, ¿qué significa? Infinita. Población infinita. Que no sabemos y no conocemos la cantidad ni el número. ¿No? Yo puedo estudiar las estrellas. Oh, qué bien. Población. ¿Finita o infinita? Infinita. Y cuando conocemos el número de la población finita. Bien, son dos aspectos que tenemos que considerar. Pero dentro de la población, y cuando tengo elementos de estudio y quiero hacer el estudio, hemos dicho, todo esto en el universo de estudio son mis elementos de estudio o mi población que van a estar ahí. Cuando sé el número de todos estos es población finita, y cuando son muchos van a ser población infinita. ¿Sí? Pero si yo quiero hacer un estudio y no voy a lograr llegar a toda la población, ¿qué tengo que hacer para mi estudio? Delimitar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a delimitar? ¿Y eso qué se llama? ¿Qué se llama? Voy a sacar un subgrupo que me permita estudiar. ¿Y a ese subgrupo qué se llama? Grupo de estudio. A ese grupo de estudio, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a denominar en relación al universo? Población. No. Todo esto es la población. Otro subgrupo de población, ¿no? Otro subgrupo pequeño de población, para que estudien, ¿qué se va a denominar? ¿Qué se denomina? ¿Saben? ¿Cómo no van a saber? Y esto hemos hablado en salud pública. ¿Qué se llama? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? Esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Universo. Todo este es el universo. Allá. Todo, y esta muestra. Qué difícil, ¿no? Sí. Qué difícil. Tienen jóvenes que abrirse un poquito más, saben, conocen, recuerden y todo aquello. Porque hoy por hoy y de aquí para adelante voy a hacer el estudio. Perfecto. Pero no voy a llegar a todos los estudiantes de la universidad, ¿no? No voy a llegar a todos los estudiantes de la universidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar una muestra. Perfecto. Entonces, voy a decir, mi muestra va a estar en base a los estudiantes de octavo semestre del grupo 1. Entonces, ¿quién va a ser mi muestra de estudio? Ustedes, ¿no? Este grupo. Pero como tiene que ser representativo de las características de estudio que quiero realizar, ¿y cuál es mi característica? La característica que quiero estudiar, chicle, la marca del chicle. Entonces yo preguntaré a cada uno de ustedes, ¿marca el chicle? No marca. Entonces, ¿entra mi estudio? No. ¿Marca el chicle? No. ¿Marca el chicle? Sí. ¿Qué marca? Grosso. Ya, listo. ¿Marca el chicle? No. ¿Marca el chicle? No. ¿Marca el chicle? Sí. ¿Qué marca? ¿No? Entonces voy preguntando a cada uno y tiene que ser representativo. Los que no mascan chicle, ¿estarán en mi muestra? No, porque no son representativos de la característica que yo quiero estudiar. Entonces, ¿entran a mi estudio? No, están fuera. Entonces, todos los que mascan chicle, y les preguntaré a ellos, ¿qué marca de chicle mascan? Uno me dirá grosso, otro me dirá Bel Dentro, otro me dirá chicle, lo que sea, ¿no? Y en base a eso voy a hacer mis estudios, voy a contabilizar, voy a hacer todo. Y voy a salir con una conclusión. Que esa conclusión me va a permitir generalizar al resto de la población, ¿no? Suponiendo que dentro del estudio, dentro de todos los que mascan chicle, la masca más preferida es grosso. Entonces yo podré realizar mi inferencia y decir que de acuerdo a estos estudios, ya una muestra representativa de la población, puedo inferir de que la marca preferida por los estudiantes de la UNICEF, de la Universidad de UNICEF, es la marca grosso, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que sacar muestras. Ahora, las muestras pueden ser de diferentes, se pueden sacar de diferentes maneras. Pueden ser muestras probabilísticas o muestras no probabilísticas. Cuando digo probabilísticas, ¿qué significa? Que yo voy a tener un sistema, una metodología, un sistema para escoger a mi muestra de estudio. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir, de este grupo de personas voy a estudiar, no sé, el color de ojos, ¿no? Pero no los voy a estudiar a todos, sino para que la muestra sea más chiquita y me permita hacer mis cálculos y además mis recursos económicos, de tiempo, de logística y todo aquello es limitado y no va a alcanzar para todos, entonces voy a sacar mi muestra representativa. Y ahí digo, probabilísticos, voy a hacer un sistema, puede ser por sorteo, agarro unos bolos y de los, digamos, 30 personas que estamos aquí, solo quiero 15. Entonces agarro los bolos y como lotería, alce los bolos. Todos los que dicen sí, entran a mi muestra para estudio. Y los que dicen no, están fuera. ¿Es un sistema? Sí, que yo me he planteado, es un sistema. O puedo decir, de los 30 que están aquí, todos los que son, vamos a ir de 3 en 3. Múltiplos de 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3, entra. 1, 2, 3, entra el tercero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, estoy generando un sistema de buscar mi muestra.
¿Está bien? O también puedo hacer por conglomerados. ¿Qué significa eso? Tengo una población, todo esto es Cochabamba, y quiero saber cómo es la incidencia de la enfermedad diarreica en niños menores de 5 años en la ciudad y dónde más es la incidencia. Entonces, ¿qué haré por conglomerados? ¿Qué voy a buscar? Varias regiones, ¿no? Esta va a ser la zona sur, esta va a ser la zona norte, esta va a ser la zona este o oeste. Entonces, dependiendo por conglomerados, voy a ir haciendo mis muestras y después podré decir, ¿no?, de que en uno de estos es más la incidencia de diarreas en niños menores de 5 años. ¿No? Entonces, estoy haciendo un estudio de mi población de todo. Y el tipo de muestra que se denomina no probabilístico, ¿qué significará? Significa que el investigador va a definir cómo quiere que sea su muestra, ¿no? Puede ser por conveniencia del investigador. Y yo voy a decir, quiero en mi estudio, no sé, voy a buscar algunos aspectos legales, aspectos éticos, aspectos morales, que es una investigación delicada. Entonces, por mi conveniencia, quiero que mis elementos de estudio, ¿sí?, sean, primero, mayores de 18 años, ¿no? Por esos aspectos éticos, legales y un montón de cosas. Pero además, quiero que sean, digamos, mujeres casadas, ¿no? Mujeres casadas. Entonces yo estoy generando ya mis conveniencias para mi estudio, dependiendo qué voy a estudiar. A lo mejor estoy estudiando violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces ahí voy a buscar. Para no tener problemas con los niños o problemas legales, entonces digo, no, tengo mis limitaciones. Porque después, si hago el estudio con niños, le van a decir, ¿quién le ha dado permiso para que le dé esa información a menores? Los menores tienen que dar información con consentimiento de sus padres. Y eso es lo que ustedes tienen que saber y conocer también en el hospital. ¿Sí? Si tienen pacientes menores, si tienen que preguntarles cosas muy delicadas como que si tiene relaciones sexuales o ha tenido abortos o ha tenido alguna agresión, no sé, sexual y todo eso, ellos no te van a decir y tampoco tendrían que decir, sino que tiene que estar acompañado de un mayor para todo eso, porque después vienen los problemas, ¿no? Entonces todos esos aspectos yo tengo que considerar. Entonces voy viendo este tipo de muestras: universo, muestra, probabilísticas y no probabilísticas. Y de esa manera, cuando nosotros hablamos de poblaciones, en este caso la población boliviana, ¿no? Todos los países tienen poblaciones. Tenemos nosotros que encasillarnos en qué tipo de población estamos considerados. De acuerdo al estudio que ustedes han realizado, cuánta población son y todos los grupos etarios con los que han hecho, podemos nosotros ver si somos una población estacionaria, una población desarrollada o una población regresiva. ¿Qué significa eso? Una población estacionaria es cuando el número o la cantidad de personas menores de 5 años es igual o es 2 veces mayor que la población de personas mayores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que nacen más y la población de mayores todavía no es muy considerable. ¿Qué es la población desarrollada? En la cual los grupos menores de 15 años es más de 2 veces el grupo de 50 años. O sea, hay más gente, ¿no?, y menos ancianos. Y la población regresiva son aquellos menores de 15 años que es igual o menor al grupo de mayores de 50 años. ¿Qué son? Poblaciones regresivas. Poblaciones viejas, ¿no? Donde hay más personas mayores
que personas menores. Y esto se puede dar por muchas cosas. Puede darse por cuestiones políticas o por cuestiones bélicas, ¿no? Porque después aquí, ¿quiénes van a la guerra? Los jóvenes, ¿no? Y ahí mueren, y por eso los mayores se quedan y no se desarrollan más. Y en Europa y en todos esos continentes hay serios problemas en algunos países, ¿no? Ucrania también, ¿cómo estará en este momento? ¿Quiénes han ido a las guerras? ¿Quiénes están muriendo más en las guerras? Todo. Hay poblaciones viejas, por eso que en algún momento dicen, ¿no? En el censo del 2012, de acuerdo al censo del 2012 y de acuerdo al índice de crecimiento poblacional, nosotros tendríamos que haber estado por encima de los 12 millones en este último censo. Pero grande es la sorpresa de que ¿cuántos somos? 11.300.000, ¿no? ¿Qué ha pasado? Flojos los bolivianos, ¿no? O muy difíciles las bolivianas. Complicado, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Y han habido poblaciones que han decrecido de acuerdo al censo. Ahora no sabemos si creerles o no, ¿no? Porque ahora es completamente incierto, porque las publicaciones y los datos que nos dan realmente no podemos creer mucho. Porque yo hasta el año pasado nomás escuchaba a nuestro mandatario donde nos decía que nuestra economía era la segunda mejor economía del planeta, después de Suiza, ¿no? Entonces todos, vamos a tener todo. Y después resulta que pasa el tiempo y mentira, estamos complicados. Nuestra economía está blindada y está un montón de cosas. Y ahora, ¿cómo está complicada la situación? Ahora, lo del censo. Todos los alcaldes de las ciudades grandes han reclamado, ¿no? Serio problema. ¿Se ha podido solucionar el asunto? Nada, ¿no? Son problemas. Bien, entonces en base a esta cantidad de personas, haciendo una relación, tenemos que tener nosotros siempre un parámetro. Cuando nosotros hablamos de estacionaria de desarrollo regresiva, o cuando decimos es mucho, alto o bajo, ¿no? Tenemos que tener un parámetro de medición. En base a eso, pues vamos a poder decir que está bajo o está elevado. ¿Es mucho o es poco? Pero hay que conocer eso. Entonces, en este caso estamos hablando de población menor de 15 años y mayores de 50 años. La cantidad de eso nos va a decir si somos estacionaria, desarrollada o población regresiva. También nosotros tenemos que conocer dentro de nuestra población la población dependiente. ¿Quiénes son la población dependiente? Menores de 15 años, porque por ley, dentro de nuestra normativa, niños menores de 15 años no tendrían que estar trabajando. ¿Y eso se dará en Bolivia? No. Hay gente que va trabajando, trabaja de nuestra bota, pidiendo limón, haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Complicado. ¿Están quebrantando la ley? Sí. ¿Quién dice algo? Nada, ¿no? Y los activistas y todos ustedes que gritan, echan el grito al cielo, no hacen nada y no cambiamos absolutamente. Y las otras personas dependientes son los mayores de 65 años, que supuestamente en esta edad tendrían ya que haber acabado de trabajar y tener una buena renta como para poder disfrutar de todos los aportes que habían realizado y disfrutar su vejez, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nada, seguimos trabajando. Ustedes en el hospital han debido ver nuestros colegas, ¿no? Nuestros docentes o los que trabajan en el hospital. Hay personas mayores de 65 años. Hartos, ¿no? Hartos. Y todos dicen, voy a seguir trabajando hasta donde me dé. ¿No? ¿Por qué? Porque la jubilación ya no les da como para mantener el estatus que han tenido de vida. Es bajo. Es muy bajo. Para los médicos, por ejemplo, los médicos del sistema público y todo aquello, es muy bajo. ¿Han trabajado cuánto?
20, 25, 30 años, ¿no? Su nivel salarial estará sobre los 15 y 20 mil bolivianos. Se jubilan, ¿y cuánto resulta ser su jubilación? Menos de 5.000, ¿no? Menos de 5.000, en algunos casos 3.500, 4.000 bolivianos. Imagínense, con eso van a estar, es complicado, ¿no? Por eso dicen, no, la jubilación, no. Y ese es el asunto, y ahora tenemos serios problemas con la jubilación y con las rentas, con todo aquello. Eso es serios problemas. Las jubilaciones y las rentas para los jubilados están en peligro. Eso es lo que están diciendo todos los políticos, ¿sabes? Y ustedes van a escuchar y van a ver en toda esta campaña política que se va a dar, ahí van a salir muchas cosas que no sabíamos y no conocíamos. Complicado. Pero de todas maneras hay que tomar en cuenta esta población. ¿Para qué? Porque en base a esto nosotros tenemos que generar políticas, programas de salud. Cuando hablamos de menores de 15 años, ¿qué políticas y programas tendremos que implementar y priorizar en salud para los menores de 15 años? ¿Qué? ¿Qué programas a ustedes se les ocurre de salud para cubrir el riesgo de que se enfermen estos niños? ¿Qué programas? ¿Perdón? Educación sexual, ya son menores, ya son jovencitos. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Enfermedades prevalentes. ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? Las que con más frecuencia la población se enferma y se muere. ¿Cuáles son ellas? Diabetes, hipertensión en menor de 15 años no va a haber, ¿no? No va a haber. Abortos. Neumonías, iras, ¿no? Iras. ¿Abortos en menos de 15 años? Señorita. Iras, ¿qué más? Eras. ¿Qué más? ¿Ah? Trastornos alimenticios. Podría darse, ¿no? ¿Cuáles son? Anorexia. Bulimia, anorexia, ya puede ser. Hay mucho de eso. También es un problema de salud pública que se está dando. ¿Perdón? Maltrato, violencia puede ser, ¿sí? Intrafamiliar o en el grupo social, todo aquello, ¿ya? ¿Qué más? Drogas, ¿ya? Puede ser. ¿Perdón? Desnutrición, ¿sí? Todo. Parasitosis, ¿no? Anemias, pueden ser muchos problemas para población de 15 años. Y para personas de 65 años para arriba, ¿qué? Puede ser desnutrición también, ¿sí? Osteoporosis, ¿en quiénes? Principalmente en mujeres, ¿no? Por eso es que el consejo a todas las mujercitas, después de los 40 años, suplemento de calcio, ¿no? Suplemento de calcio, porque muchas veces a las mujeres no les gusta tomar leche, ¿no? Y por los cambios hormonales que ocurre, entonces ocurre la osteoporosis. Por eso es que gran parte de las señoras después de los 65 años, una caída significa fractura, ¿no? Se caen de nuevo, fractura de core, se caen de cadera, fractura de cadera, y eso son complicados. Y ustedes deben ver en los hospitales, ¿no? Los que han pasado todo eso. Bien, otro. Hipertensión, ¿qué más? Diabetes. ¿Perdón? Tuberculosis casi en toda la población, ¿no? Porque la tuberculosis es un problema realmente endémico. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares pueden ser. Entonces, vean ustedes, puede también ser enfermedad del colágeno. ¿Cuáles son las enfermedades del colágeno?
artritis, artrosis, ¿no? Principalmente todos están ahí. Entonces vean ustedes cómo nosotros podemos discriminar estos grupos y empezar a ver, y vamos a ir viendo también el perfil epidemiológico de personas de 65 años para arriba o de niños hasta los 15 años, y vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Aquí priorizaremos vacunas, por ejemplo, ¿no? Vacunas, y en este otro podremos incentivar con micronutrientes, suplementos alimenticios, ¿no? Carnero. Esas son políticas establecidas. Son políticas que han visto nuestros viejitos, están desnutridos, están mal, se caen, necesitan algo. ¿Qué les vamos a dar? Lechecita, porque eso va a estar vitaminado y va a tener calcio, entonces les daremos algo. Les dan el carnero, ¿no? Gratis. A los niños les dan también lechecita, ¿no? ¿Qué se llama eso? Nutribebé. Les he contado, ¿no? Que también hay que saber. Se ha hecho el programa de Nutribebé y resulta de que querían conocer el impacto de la repartición de estos suplementos alimenticios y dicen, vamos a hacer el estudio de cómo se da el Nutribebé en los departamentos. Listo, dice, y contratan a una empresa. Y la empresa dice, vamos a ver cuántos han dado, cómo dan, cómo la gente recibe esos alimentos. Y resulta que se van a los 9 departamentos, porque los Nutribebés están a cargo, la elaboración está a cargo del municipio. El municipio es el que paga, no paga el ministerio. Entonces hacen el estudio y dice, sí, en Cochabamba hacen una buena distribución, la gente acepta, todo está bien, está excelente, el indicador aceptado. En Santa Cruz, en La Paz, en todos los departamentos. El único departamento en el que no se está repartiendo el Nutribebé y en realidad no se ha repartido y es negativo y es cero, es Tarija, ¿no? Y todos dicen Tarija, claro, Tarija. ¿Por qué? Porque en Tarija el suplemento no se llama Nutribebé. ¿Qué se llama? Bebé chulo y bonito. Entonces los otros no sabían que se llamaba ese el suplemento y claro, a los tarijeros, ¿les dan Nutribebé? ¿Les dan Nutribebé? No conocían. Pero después les preguntan, ¿les dan bebé chulo y bonito? Sí, ¿no? Entonces hay que conocer ese tipo de cosas para hacer esto. Hay que conocer todo, eso es importante. ¿Está bien? Bien. Una cosa importante y una herramienta que nos va a permitir hacer mejor los estudios y todo aquello significa la demografía. La demografía es el estudio de la población en una determinada región, en un determinado tiempo, y vamos a sacar como una foto de todo lo que está ocurriendo con nuestra población. Y de entre ellos tenemos que conocer básicamente que la demografía se divide en demografía estática y demografía dinámica. ¿Qué vamos a entender como demografía estática? ¿Y qué va a hacer esta demografía estática? Va a sacar una foto de cómo está en ese momento nuestra población y nos va a decir y nos va a dar los elementos de estudio, el tamaño de la población, cuántos son, es lo que ha hecho el censo, ¿no? El censo ha sido una demografía estática, donde nos dice cuántos somos, cómo está compuesto nuestra población, cuántos hombres, cuántas mujeres, dónde viven, dónde están más hacinados, en qué departamento, si están hacinados más en las ciudades o en el área rural, ¿no? Nos van a decir cómo es el nivel de educación que tiene nuestra población. Ustedes han participado ya en el censo. Si no han sido de encuestadores, han sido encuestados y les han preguntado, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos solteros? ¿Cuántos viudos? En este último tiempo ha fallecido alguien en esta casa, ¿no? Todos les han ido. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Si son
están en la escuela, están en la universidad o son profesionales y todo. Entonces, la composición, la actividad económica que realizan, ¿qué hace usted? ¿No? ¿Trabaja, no trabaja? ¿En qué trabaja? Entonces, y la distribución, ¿dónde reside? ¿Área rural, área urbana? ¿Qué pasa? Entonces, son aspectos que la demografía estática nos van a dar sí o sí. El tamaño, la composición y la distribución de la población. En base a eso, nosotros podemos elaborar nuestra pirámide poblacional, ¿cierto? Estas pirámides poblacionales, cuando hay muchos que nacen y son pocos los que llegan a la tercera edad, ¿no? Es una pirámide poblacional característico de los países en vías de desarrollo, como nosotros, por ejemplo. Nacemos muchos, pero a medida que vamos creciendo, nos vamos disminuyendo y llegamos muy pocos a ser de la tercera edad, ¿no? Y eso también, junto con esto, va a estar la esperanza de vida. Y hay otros países donde nacen, pero la población vieja es más amplia, ¿no? Justamente por esos problemas políticos, por los problemas de bélicos y todo aquello. Entonces, hay diferentes estructuras poblacionales. Podemos nosotros calcular el índice de masculinidad para decir cuántos varones existen por cada 100 mujeres. En algún momento en poblaciones o en censos anteriores, en el siglo pasado, decían que en Bolivia las mujeres son muchas, ¿no? Y los hombres éramos pocos. Teníamos 4 o 5 mujeres por hombre. Éramos felices nosotros. Pero después ahora, ¿cómo resulta ser el nivel de masculinidad hoy en Bolivia? ¿Cuántas? En porcentaje. 51 de mujeres y 49 de hombres, ¿no? O sea que ya están más equiparados por ahí. No hay ya para decir, hay 2 mujeres para mí. No, mentira. En otros países es al revés, ¿no? Hay un montón de mujeres y no hay hombres. Por eso es que muchas veces están pidiendo que vayan los latinos allí a poblar a las... ¿no? Igual, una relación de dependencia vamos a hacer. Pobladores, población dependiente, ¿no? Menor de 15 años, mayor de 65, sobre la población entre 15 y 46 años. Ahí vamos a determinar cómo está y vamos a saber qué tipo de población somos. En cambio, la población, la demografía dinámica nos va a dar básicamente todo el movimiento que existe de población. Por ejemplo, la natalidad. ¿Qué es la natalidad? ¿Qué estudia la natalidad? Los nacimientos, ¿no? Vamos a ver cuántos nacen. ¿En este momento estará naciendo gente? Sí. ¿Cuántos? No sabemos, pero están naciendo. ¿En este momento estará muriendo gente? Sí. Entonces eso es lo que hace dinámico a nuestra población, ¿no? Hace dinámico. En el COVID ha sido un problema donde ha afectado grandemente esto, ¿no? Y en algunos países mucho más, porque en algunos países, según los reportes, decían que se morían casi entre 2.000 y 3.000 personas por día con el COVID. Y por eso hacían extensiones grandes donde los llevaban y ni siquiera los podían ver sus familiares cuando morían, ¿no? Los llevaban a campos grandes y los ponían en fosas comunes o los quemaban, no sé. Era grande. Y nosotros también aquí hemos tenido ese pánico, ¿no? Muertos y no sé qué. Entonces, ¿cuántos morían? ¿Cuántos nacían? Y la migración. ¿Qué es la migración? Gente que entra y gente que sale, ¿no? Gente que entra y sale, no sabemos cuántos están saliendo ahorita y cuántos están entrando. Entonces eso va a hacer de que esta demografía, pero podemos hacer estimaciones en base a todo aquello, ¿sí? Perfecto. Conceptos.
conceptos que vamos a tomarlos en cuenta. ¿Qué es la natalidad? ¿Qué es la fecundidad? ¿Y qué es la fertilidad? Muchas veces nos confundimos y a veces no sabemos explicar bien qué es la natalidad. Es la relación de nacimientos en la población total. Natalidad, número de nacimientos en relación a toda la población. Esa es la natalidad. La fertilidad, relación entre los nacimientos y las mujeres en edad fértil. ¿Cuántos nacen? ¿Y qué hemos dicho? ¿Entre qué edades está comprendida la mujer en edad fértil? ¿A quiénes se les dice mujeres en edad fértil? Mujeres que tienen su primera menstruación a los 9 años. ¿A quiénes se les dice mujeres en edad fértil? Y ustedes están en los hospitales de y han manejado historias clínicas. Están manejando, ¿perdón? ¿Cuándo ha tenido? Las monjas. No son mujeres en edad fértil. ¿Estas? 18 años, ¿sí? Desde los 15. 25 o hasta. Desde o hasta 25. Hasta 25. Después de los 25 ya no son mujeres en edad fértil. Ya son mujeres añosas, no funcionales. ¿A quién se le dice mujer? Porque tú sabes, tú estás emocionalmente, físicamente, todo para poder determinar tu cosa. Y eres añosa funcional. Pero cae, ¿no? Es de añosa funcionales. ¿Y cuándo la menopausia? ¿Y pueden tener hijos? No. 35 años para arriba, añosas funcionales, y mujer de 35 años embarazada, aro. ¿Qué es aro? ¿No? Alto. Mujer en edad fértil. ¿De cuándo a cuándo? 17 No. Son programas, jóvenes, son programas que se han establecido en base a datos, en base a números, en base a estudios. Y esos estudios han dicho, este es el comportamiento de las personas en Bolivia, el comportamiento de reproducción, de embarazos y de todo aquello. Entonces, en Bolivia, mujer en edad fértil, de 15 a 49 años. Eso no significa que antes de los 15 no puedan embarazarse, no hayan tenido su inicio de actividad sexual. No. Es el comportamiento de toda la población. Han sacado un desvío estándar y todo han dicho, de aquí son las mujeres que se reproducen con mayor frecuencia, ¿no? A la mujer de 49 años, ¿pueden embarazarse? Pueden embarazarse. Se han reportado también embarazos de mujeres de 60 años, no hay problema, ¿no? Pero el programa, para yo establecer políticas, programas para ayudar a todo ese grupo, tengo que establecer parámetros. Y es igual que establezco los parámetros para considerar la presión arterial normal, ¿vale? Para considerar la temperatura normal. Entonces han hecho estudios de aquí a aquí, es comportamiento normal, ¿no? De aquí a aquí la diabetes, cómo va a ser la glicemia en ayunas, de aquí a aquí es normal, de aquí a aquí es elevado, o de aquí a aquí es bajo, ¿no? Entonces son esos estudios que se han hecho. Y es por eso que aquí hablan de mujeres en edad fértil, mujeres entre 15 y 49 años. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? Médicos, estudiosos, todo, que estudiaban todo este fenómeno de este proceso de salud y enfermedad,
van estableciendo y van viendo de que en este proceso existen etapas, ¿no? Etapas en las que nosotros tenemos que considerar muchos aspectos y poder entender este proceso salud-enfermedad en base a los periodos que se va dando cada acontecimiento. Y todos esos periodos estudiados, estos científicos han desarrollado un esquema a los que le han puesto un nombre. Y eso ya hemos visto, ¿no? En Salud Pública 3 hemos visto. ¿Qué se llama? Historia natural de la enfermedad. Este es un esquema, un pequeño esquema, en el que nos va a dar toda una pauta de cómo se comporta o cómo llegamos nosotros a pasar de un proceso de bienestar en salud a un proceso patológico. Y en este esquema vamos a poder entender de que existen básicamente dos periodos. ¿Sí? Vean, una línea que va a separar, donde a este lado está el periodo prepatogénico. ¿Qué significa prepatogénico? Antes de la enfermedad, o sea, donde estamos nosotros gozando de salud. ¿Cuál es la definición de salud de acuerdo a la OMS? Está bien, sigan, complementen. Salud es el estado de bienestar físico, social y mental, ¿no? Y no solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Ellos tienen que saber y conocer, tienen que repetir. Todos los de salud tienen que saber todo eso, ¿no? Entonces, en este periodo sí estamos ahí, no tenemos absolutamente nada, estamos en armonía con lo que se ha denominado la tríada ecológica o la tríada epidemiológica. ¿Cómo está compuesto la tríada ecológica o la tríada epidemiológica? ¿Por quiénes está compuesto? Exacto, esta es la tríada epidemiológica, donde vamos a tener que considerar a la gente, al huésped y el ambiente. Cuando hablamos de la gente, ¿a quién nos estamos refiriendo? A la gente patógeno. ¿Y el agente patógeno de qué clase o qué tipo puede ser? ¿Puede ser? Ya, puede ser interno o externo, ¿no? Y si es externo, ¿qué agentes etiológicos que nos puedan generar o causar enfermedad? Agentes, ya, los bacterianos, todos esos son agentes biológicos, ¿no? ¿Habrá agentes físicos que nos causen la enfermedad? Ejemplo. Biológicos hemos dicho todo lo que son bacterias, virus, hongos, parásitos y todo eso, ¿no? Agentes físicos. Choques, ya. Golpes, ya. Ya. ¿Qué más? ¿Ah? ¿El ruido será un agente físico? La temperatura, la calor, ¿no? Entonces, todos esos son físicos. Vemos que nos van a generar algún nivel de enfermedad. Físicos, químicos. Ejemplo, ¿habrá químicos que nos hagan daño? Ejemplo, el baigón, ¿no? Claro, pues, vamos a morir como zancudos ahí. ¿Después qué me dijo? Insecticidas y otros. ¿Qué más?
¿Quedó? El gas, ya. Gas pimienta. ¿Qué más? Las drogas. El mercurio. ¿Qué más? No es común, pues todos los viernes, ¿qué hacemos? Oh, ¿no? ¿Es químico o no es químico el alcohol? El cigarro. Y ahora, el bolo, ¿no? ¿O no? Ya hemos comentado, ¿no? Que ya ha aumentado el número de pacientes de cáncer de boca justamente por esa acción del bolo. Porque los colorantes no tienen, ninguno de los colorantes tiene registro sanitario, ¿no? Y hay 102 sabores que se les pone a la coca mexicana, y eso está bien claro. Entonces, todos esos aspectos vamos a ver en el agente. En el huésped, ¿qué cosas tendremos que considerar? ¿Qué aspectos tendremos que tomar en cuenta para saber si esta persona se enferma o no? Estado de inmunidad, ya. ¿Qué más? ¿Perdón? Genética. Edad. ¿Qué? El sexo, porque hay enfermedades propias de las mujeres y propias de los hombres, ¿no? Y es la gran controversia que existe, ¿no? Con esto del problema de equidad de género y un montón de cosas, que uno se autopercibe mujer y todo eso, pero después dice, no, ¿qué hacemos si tiene cáncer de próstata esta mujer? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a llevar? O sea, autopercibir, ¿no? Todos esos aspectos tenemos que ver. Entonces, vamos a ver en el huésped muchos aspectos. Aspectos biológicos, aspectos genéticos, aspectos de estilos de vida. ¿Cierto? Tenemos que saber sus hábitos, sus costumbres, sus estilos de vida, porque en base a eso vamos nosotros a poder en algún momento establecer nuestro diagnóstico. Por eso les preguntamos, ¿no? A gran parte de los pacientes, ¿fuman o no fuman? ¿Por qué? Porque ha venido con un problema pulmonar, ¿no? Enfisema pulmonar. ¿Fuma? Poquito. ¿No? Ya están ahí complicados, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos. ¿Toma alcohol? ¿No toma alcohol? No, los alcohólicos siempre niegan, ¿no? Una vez, dice, sí, pero tu cirrosis ahí ya está completamente cocinado, ¿no? Y entonces tenemos que ver. Preguntamos si es que toman algunos medicamentos, consumo habitual de medicamentos, porque hay gente que toma así. Y gran parte de los artistas y de grandes artistas se mueren por eso, ¿no? Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? ¿Se mueren por qué? Tomaba sus medicamentos. Después le han hecho juicio a su médico. Entonces han habido muchas cosas, porque era el único lugar donde se producía maíz, ¿no? El choclo y todo aquello, y en las otras regiones, y además era por temporadas. No todo el tiempo comían el agua de choclo, como ahora se come, ¿no? Porque ya han hecho un montón de cosas, han hecho ahora de que la producción de maíz sea año redondo. Ahora encuentro agua de choclo en todo lado. Pero en esa época no, solo. Y por esa alimentación que tenían, Cochabamba también era la zona endémica de una enfermedad por deficiencia de yodo, que se llama el bocio, ¿no? Y era tan generalizado, y era endémico y generalizado en casi toda la población, gran parte de la población tenía bocio. Y hasta consideraban como un signo de belleza en las mujeres. Que tenía bocio más grande era más lindo, ¿no? Y después ya empezó con la campaña y dijeron, no, esto es un problema. ¿Por qué? Porque después estas mujeres con deficiencia de yodo y todo eso tenían hijos. ¿Y cuál es el problema de tener hijos con deficiencia de yodo? ¿Cómo nacían los niños?
¿Qué se llama esa enfermedad? Obviamente que tenían con enfermedades neurológicas. ¿Y cómo se llamaba esa enfermedad cuando nacían los niños con deficiencia de yodo? Cretinismo, ¿no? Cretinismo, con deficiencia neurológica, los chiquitos, completamente, por eso eso daba hasta para manejar esa palabra como una forma de insulto, ¿no? De las personas, es un cretino, ¿no? Es una cretina, porque no entiende, no comprende, tienes deficiencia neurológica, le querían decir, ¿no? Entonces, de ahí empezaron las políticas, viendo a la población las condiciones de todo eso. ¿Por qué? Entonces salen las políticas. ¿Qué falta? Yodo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer programas para que toda la sal que se expenda y se venda en las tiendas y todo aquello, tenga la cantidad de yodo establecido por el ministerio para evitar justamente estos problemas del bocio y del cretinismo. Porque antes se vendían la sal en adobes. Tenemos que ver del huésped también sus hábitos y sus costumbres, dónde trabaja, qué hace, cómo vive, dónde vive, ¿no? Entonces vamos a ver, su casa está construido de ladrillo, adobe, de madera, ¿no? En diferentes lugares. Yo cuando hace tiempo fui a Cobija, por ejemplo, en el año 2004, voy y era el gerente de una ONG que trabajábamos en Cobija y me dicen, tienes que conseguir un ambiente para hacer nuestras oficinas. Perfecto, les digo. ¿Y cómo tiene qué características? Que sea por lo menos como un departamento y ahí va a tener una oficina, el otro va a ser la secretaría y lo otro perfecto. Entonces voy a buscar. Y preguntaba, ¿dónde puedo encontrar un ambiente para hacer unas oficinas y no sé qué? ¿Quieres de material o de madera? Me dice. ¿Y cuál era la diferencia? Material, había sido ladrillo, y de madera, que todo era normal. De material les digo, no hay. Todo era madera, ¿no? Entonces, complicada. Entonces, hay que ver dónde. Cuando hablamos con nuestra gente también, decimos, ¿dónde viven? Vivo en Tutimayo. ¿Tu casa es de ladrillo o de adobe? ¿Es revocado o no es revocado? ¿El piso es de tierra, de cemento, de madera o de cerámica? Todos los aspectos para que tengamos la idea de cómo está viviendo esa persona. Si me dice, es adobe y el techo es de paja, y él ha venido con un problema de insuficiencia cardíaca, con un megacolo, con todo eso, obvio que vamos a relacionar todo eso con enfermedad, ¿no? Sí, así. O decimos, uno viene con tos, expectoración, diaforesis y un montón de cosas, dice, ¿dónde vive? En un cuartito. ¿Cuántos? 7 personas, 6 personas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pensando en eso? Hacinamiento, enfermedad con tos, diaforesis, tuberculosis, rapidito, ¿no? Tenemos que ver. Son esos aspectos que vamos a ver. Medio ambiente, ¿qué podemos considerar del medio ambiente? Clima, ¿no? Si es clima rígido, templado o caluroso, ahí vamos a poder ver también algunas enfermedades, ¿no? En el altiplano, ¿cómo es? Frío. Aquí es templadito, y vamos a ir viendo. Después, ¿qué más? Clima. ¿Qué más? ¿Qué? Contaminación ambiental, ¿no? ¿Y nosotros cómo estaremos aquí en Cochabamba en relación a los otros departamentos? Ni tan bien, porque a ver de los ríos, ¿no? ¿Han visto los ríos? En las calles, harta agua, y ¿cómo se llama? Las alcantarillas colapsadas y salían, ¿no? Salían y eso mismo llenaba toda la y todos caminaban por ahí. ¿Cómo estaremos? Después de esto, ¿qué problemas tendremos? Principalmente gastrointestinales.
intestinales, ¿no? Vamos a tener serios problemas. Siempre hay problemas en inundaciones, en este tipo de días y todo, hay problemas que debemos nosotros considerar para tener cuidado, qué pacientes vamos a tener después, ¿no? Entonces, saneamiento básico, tenemos que saber si tenemos agua potable o no. En Cochabamba tendremos agua potable. En ningún lado, ¿no? En ningún lado. Ya les he contado por Capiro, en el centro de estudio. Todas las aguas, todos los pozos, hay 74 pozos, cooperativas de pozos, por ahí dan a todo su barrio. Casi el 90% contaminado, todas esas aguas, y eso se reparte. Y es complicado. Entonces, ¿qué son? Aguas tratadas en el mejor de los casos, y los otros hay que hacer hervir el agua antes de consumir siempre. Pero vayan a los restaurantes ahí donde les ofrecen almuerzo, 10 pesitos con un vaso de refresco. Y todavía reclamamos el vaso de refresco, ¿no? Y mi refresco, aquí está, allá. Listo. Contaminación con lecherita, alcohol, ¿no? Río, complicado. Entonces, en nuestro medio ambiente tenemos que ver eso, tenemos que ver el aire, tenemos que ver la contaminación sonora. Existen decibeles que están permitidos, ¿no? Por eso es que renegamos cuando la gente y los de los autos tocan bocina un montón, nos estresan. Hay empresas que trabajan con máquinas grandes y ruidosas, hay que ver si la gente trabaja ahí, ¿no? Viene uno estresado, ¿dónde trabajo? Estoy trabajando, estoy operando una máquina que hace mucho ruido, imagínense con ese ruido todo el tiempo, y ni siquiera tiene seguridad industrial, ¿no? No tienen ni siquiera los silenciadores y un montón de cosas. Entonces hay que ir viendo cómo trabaja, ambientes, lugares de trabajo, contaminación de suelos, contaminación del aire. Cochabamba es el aire más contaminado de Bolivia, por si acaso, y el río Rocha es uno de los ríos más contaminados de Sudamérica, ¿no? Más que el Choqueya, que está en La Paz. Nuestro río Rocha Turbio, que hace algunos años atrás servía para ir a pasar un buen fin de semana con la familia, para ir a comer un almuerzo, estar en el río y todo aquello. Ahora, ¿quién va a salir a comer y a bañarse? Todos estos aspectos que después nos vamos a ir desglosando para que podamos entender mejor y ser sistemáticos. Luego ocurre de que existe un equilibrio entre estos tres elementos. Mientras nosotros estemos en equilibrio, vamos a estar sanos. Porque nosotros estamos expuestos ante la gente. Sí. En este momento, ¿estaremos expuestos ante los virus de la influenza? Sí. ¿Estaremos expuestos ante el virus del COVID? Sí. ¿Estaremos expuestos, no sé, a otro tipo de elementos patógenos? Sí. ¿Qué es lo que hace que nosotros no nos enfermemos? Nuestro sistema inmunológico. Mientras nuestro sistema inmunológico esté reforzado, establecido para no dejar pasar a ningún agente etiológico, bien, estemos en armonía con nuestro medio ambiente. Está haciendo frío, nos abrigamos. Está haciendo calor, nos desabrigamos, ¿no? Está lloviendo, nos cubrimos. Todos esos aspectos. Entonces, y el agente también esté en armonía con el medio ambiente, estamos equilibrados y no hay enfermedad. Y ahora estamos sanos, estamos tranquilos, estamos bien. Pero cuando se rompa esta armonía, ya sea por cualquier cosa, ¿no? Hace frío, agente oportunista, no se abriga, mejor entro a este lado, ¿no? Entonces, ¿qué existe? Estímulo. Estoy tranquilo, estoy todo bien, pero de todas maneras me voy a la cancha y me han antojado esos pollitos accidentados que están oliendo líquido
¿no? O voy a comer unas tripitas. Listo, qué bien. ¿Qué ha pasado? Oh, harto, ¿no? Comido y empiezo al día siguiente. Entonces, mi sistema inmunológico no ha sido capaz de resistir la carga de todo esto y la mala manipulación de los alimentos. Entonces, la contaminación que ha ocurrido ha hecho de que haya ese desequilibrio y exista el estímulo, ¿no? Ese es el estímulo. Entonces, ocurre que cuando existe el estímulo, llega el agente etiológico y entra a nuestro cuerpo. Y todos los agentes etiológicos, y ya hemos visto, y vamos a volver a ver todas las enfermedades prevalentes y endémicas, tienen un periodo de latencia. ¿Qué es ese periodo de latencia? O periodo de incubación se llama. Donde no hay signos clínicos, no hay signos ni síntomas, pero el agente en nuestro cuerpo está haciendo daño tisular, ¿no? Dependiendo dónde es su apetencia de este agente, va a ir y va a empezar a trabajar hasta que empiece a existir signos y síntomas. Cuando aparecen los signos y síntomas, significa que hemos entrado o hemos sobrepasado el horizonte clínico. Este es el subclínico, no hay signos ni síntomas. Aparecen signos, entra al horizonte clínico. Y ahí vamos a empezar nosotros a establecer, a determinar, a percibir los signos y los síntomas. Por eso es que a nuestros pacientes les pedimos, ¿no? Cuando hacen la anamnesis, todos les preguntan de todo. ¿Dónde le duele? ¿Cómo es? Y un montón de cosas, y nos refiere muchas cosas. Y una vez que les preguntamos, empezamos a hacer el examen físico, tratando de correlacionar todo lo que, la información que hemos recibido. Y ahí vamos a establecer los signos más, ¿no? Entonces, hacemos relación con todo lo que sabemos, establecemos signos y síntomas y todo este aspecto, y vamos a poder detectar el daño que se está realizando. Y ahí vamos a poder establecer un diagnóstico, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, nosotros vamos a poder hacer un estudio de cuáles van a ser los efectos de esto. Si no hacemos ninguna acción médica, ninguna acción, nosotros podemos decir hacia dónde va esta enfermedad, en qué va a acabar. ¿Va a llegar a ser una enfermedad crónica o nos va a llevar a la muerte? ¿Cierto? Esa es la historia. Si no tenemos ninguna participación médica que podamos realizar. Entonces, ese es el estudio que se realiza en esto, en este periodo patogénico. Mira, tanto sol. En este periodo patogénico vamos a saber cuáles son los signos, síntomas, hacia dónde va a ir y hacia qué va a derivar todo aquello, si a la muerte o a una enfermedad crónica. Bien, entonces todo es este aspecto que nosotros estamos estudiando. Hemos empezado de aquí, ¿no? Todo esto lo conocemos y vamos a ser expertos en poder diagnosticar, en poder hacer una anamnesis, historia clínica, hacer un buen diagnóstico, hacer un buen plan de tratamiento y todo aquello. Pero ¿qué hacemos con nuestro plan de tratamiento? ¿Qué hacemos con nuestros planes, con nuestras actividades o nuestras pruebas diagnósticas que nos van a llevar al diagnóstico definitivo? ¿Qué son esos? Son también niveles de prevención. Ahora vamos a ver eso. Cuando hablamos de niveles de prevención, vamos a establecer que hay 3 niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y una prevención terciaria. Niveles de prevención. Cuando hablamos nosotros de nivel de prevención primaria, estamos hablando de realizar acciones que van a ir a prevenir o a disminuir el riesgo de que la población y las personas se enfermen. O sea, ¿qué significa? Que estas acciones de prevención primaria
se hace en personas sanas, no en personas enfermas. Son personas que no han sufrido el estímulo, no tienen periodo subclínico ni clínico y no tienen signos y síntomas de nada. Entonces, son personas, entre comillas, sanas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de prevención secundaria y terciaria, sí vamos a hacer acciones para que el daño que está sufriendo el paciente, el daño disminuya o podamos evitar de que sigan haciendo daño tisular o para que se recupere su salud. Y la prevención terciaria significa la rehabilitación, ¿no? Para que esa persona enferma nuevamente empiece a retomar sus actividades normales antes de haber sufrido la enfermedad. ¿Qué acciones nosotros realizamos en la prevención primaria? Fomento de la salud, protección específica. ¿Qué significa esto en palabras más comunes? Promoción, prevención, ¿no? Promoción y prevención de la salud. Ya sabemos los conceptos de promoción y prevención. Promoción, ¿a qué está orientado? ¿Está bien? Información, educación, comunicación y capacitación. Todo lo que yo pueda hacer, informar, educar a la gente, capacitar a lavarse las manos, capacitar a ordenar sus alimentos, capacitar a lavar sus alimentos y manipular los alimentos, todo aquello nos va a hacer como promoción de la salud. Y cuando hablamos de prevención, cuando se pone en práctica, la acción que ponen en práctica todo lo que hemos informado, ¿cierto? Lavarse las manos, ponerse barbijos cuando estamos resfriados, usar condones en relaciones, complicadas, después vacunas, ¿cierto? Vacunación, hacer Papa Nicolau a las mujeres en edad fértil, ¿no? Ya saben qué es. Bien, todas esas acciones, prevención primaria, para evitar de que haya estímulo y evitar que se enfermen. Pero después llegamos ya en la etapa periodo patogénico. En este periodo patogénico vamos a entrar a la prevención secundaria. ¿Qué hacemos y para qué estamos estudiando? ¿No? Cuando estemos en los hospitales, cuando estemos en todo aquello, vamos a hacer diagnóstico con todo lo que estamos aprendiendo. Anamnesis, teorías clínicas, preguntar todo, vamos a llegar a diagnósticos oportunos. ¿Para qué? Para plantearles un plan de tratamiento que pueda ser efectivo ante este diagnóstico que hemos realizado. ¿Para qué? Para limitar el daño que está produciendo este agente etiológico. Vamos a disminuir ese daño que está ocasionando. Para eso estamos aprendiendo farmacología, para eso estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas les vamos a dar de acuerdo al diagnóstico que vamos a hacer? Entonces, esas acciones se llaman prevención secundaria. Y una vez que nosotros hayamos establecido cómo va nuestra historia natural de la enfermedad en base al tratamiento, todo aquello, vamos a establecer el pronóstico. Si es una enfermedad que podemos parar, podemos curar o no. Si es una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, la diarrea, ¿podemos curar? Sí. ¿Una ira podemos curar? Sí. ¿Una gastroenteritis o lo que sea? ¿Podemos? Sí. Entonces ahí decimos cómo va a ser el pronóstico. Con esto y este tratamiento, en el tiempo que se consuma y todo aquello, voy a esperar que esta persona se recupere de esta manera. Después tendré alta médica, ¿no? Vamos a ver.
O si estaba internado, le daré alta hospitalaria, le haré un seguimiento hasta establecer después y darle alta médica. O no voy a poder. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va hacia la cronicidad. Me viene una persona con una artritis reumatoidea. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a internar, le voy a hacer los tratamientos, le daré los antiinflamatorios, le daré todo aquello, pero no le voy a curar, ¿no? Me viene una persona con diabetes, voy a poder controlar, ¿no? Con esto va a controlar su dieta, le voy a dar todo un plan de tratamiento, pero no le voy a curar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevención terciaria, rehabilitación, ¿no? Para que esta persona tenga que reinsertarse a la sociedad para hacer sus actividades normales y acepte vivir y convivir con esa enfermedad y que no le afecte, porque hay muchos pacientes que les afecta mucho, ¿no? Algunos dicen, estaba mal y de repente nomás me he puesto mal, me he desmayado, no sé qué, aparecí en el hospital y habían estado entrando ya a coma diabético y no sabía que era diabético. ¿Y qué ha pasado? Listo, para ellos se cayó el mundo, ¿no? Ya no comen, ya no hacen nada y se deprimen y dicen estoy con diabetes y no sé qué, y se desploman totalmente. A ellos hay que darles apoyo psicológico, apoyo un montón de cosas para decir que bueno, esto se puede regular y tienes que aprender a vivir con esta enfermedad, se controla, ¿no? Y puedes hacer tus actividades normales, ¿no? Entonces son esos apoyos que se van a dar. Personas que han sufrido accidentes, personas que han sufrido asaltos, personas que casi han sido, no sé, pues, casi los matan, digamos, ¿no? Ellos tienen traumas fuertes. Personas que han sufrido agresiones violentas, con un choque emocional fuerte. Entonces a ellos se les hace la rehabilitación y hacemos de que esas personas nuevamente se inserten a la sociedad, ¿no? Entonces son esos aspectos. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Todo esto. Van a ser ustedes expertos en todo eso. Pero no se olviden que la mayor actividad que ustedes van a tener y tienen que tener, porque eso así se ha establecido y se está estableciendo los nuevos sistemas de salud en todo el mundo, es trabajar en este periodo de tratamiento. Conocer, saber bien el comportamiento de la gente, conocer bien cómo está estructurada la persona, genética y todo para saber su sistema inmunológico y dónde viven. Conociendo el comportamiento de estos tres, vamos a poder nosotros establecer programas que disminuyan el riesgo. Y uno de los graves problemas de salud pública y en el que tenemos nosotros que trabajar hoy por hoy es en los estilos de vida. Estilos de vida saludables, porque hoy por hoy la gente está completamente confundida. No sabe qué es bueno y no sabe qué es malo. Porque la información por las redes sociales y por todo aquello viene completamente distorsionado. Y mucha gente se dedica a ver las redes sociales y creen que eso es cierto. Por eso dicen, no, si esto no es, dice que no es, pues puedes comer y puedes tomar y puedes hacer lo que sea, ¿no? Entonces hay que trabajar en todo esto. Hay que trabajar en promoción de la salud, que es importante la educación, y hay que trabajar en los de protección específica, vacunación. Por eso es que la atención primaria de salud, habíamos visto que la atención primaria de salud como estrategia mundial establecen metas y dentro de esas metas dice que todos los países tienen que llegar, imagínense, al 100% de su población vacunada. Todos los países en sus políticas y en sus programas de gobierno tienen que estar como prioridad la vacunación, la inmunización de 100% de su población. Porque si no llegamos a eso, esa población que no ha sido vacunada
es un riesgo epidemiológico, porque de ahí se puede propagar una epidemia y ahí vamos a tener serios problemas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes, conocer básicamente estos 3 elementos importantes y conocer dónde vamos a trabajar. Ustedes cuando estén en salgan y empiecen a trabajar, ya sea en el sistema público o en el sistema privado, cuando tengan su primera chamba, ¿no? 80% del trabajo que van a realizar, promoción y prevención. Promoción y prevención. Y ahí ustedes tienen que saber y conocer. Tienen que aprender a dar la información y que la gente los entienda. Porque si ustedes van a hablar en términos técnicos, no nos van a entender, ¿no? Van a decir, sí, la señorita, usted señorita ha venido con una hematemesis, ¿no? Ha venido con polimea, ha tenido con una gastralgia que ha estado mal y además ha tenido con una anemia y además tiene una, no sé, pues, pancitopenia o una... ¿Rata? Sí, doctor. Listo. ¿Te ha entendido algo? Nada. ¿Le has enseñado algo? Nada. ¿Qué has hecho? Perdido el tiempo. Pero si sabes y explicarle, ¿no? Y decirle, ha venido con un dolor del estómago y ese dolor del estómago ha hecho que sangre y por eso ha vomitado sangre y por eso ha empezado a respirar rápido y todo. Recién me va a entender de qué estamos hablando. Y de esa manera le voy a dar yo las explicaciones. ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Tiene que comer comida blanda y blanca. ¿Qué será blanda? Gomitas, tal vez blanda. ¿No? Comida blanca o con leche o de maní, ¿no? No, entonces explicarles qué es una dieta blanda, qué es una dieta blanca, qué es una hiposódica, explicarles qué significa eso y por qué tienen que comer. De esa manera van a decir, me ha explicado y dice que no tengo que comer eso, ¿no? Entonces, de esa manera les vamos a informar, les vamos a educar y vamos a hacer de que este periodo se permanezca mucho tiempo, hasta que ojalá no haya estímulo, ¿no? Para que tenga enfermedad. Preguntas, jóvenes.